Muy buenas y bienvenidos al curso maravilloso de Blender. Como podrás observar, estamos utilizando un Blender un tanto distinto. Y es que precisamente estamos ya en la versión 2.8 hacia adelante. Hemos llegado a un punto de inflexión. Blender ha dado un golpe en la mesa y ha dicho, aquí estamos nosotros. Autodesk, Maya, Cinema incluso, están bastante preocupados. Como podéis observar, la interfaz completamente es distinta, aunque se mantienen muchas partes, así que la idea de este vídeo es simplemente daros una introducción al nuevo programa. Bueno, lo primero de todo, esto es el splash, el mensaje de bienvenida, pues igual que antes, pero un poco ya con la imagen cambiada. Podemos cliquear en cualquier sitio para quitarlo. Y fijaros lo que aparece, la misma escena de siempre, nuestro cubo, nuestra lámpara y nuestra cámara. Antes de seguir trabajando, sí me gustaría modificar algunas cosas de preferencia. Así que nos vamos aquí arriba, Edit, Preferences. Para aquellas personas que de verdad no puedan, sean alérgicas un poco al idioma que no sea el español, recordar que aquí en Translation podemos utilizar el idioma que queráis. En nuestro caso sería, por ejemplo, español y sería traducir todas las partes. A partir de ahí, fijaros cómo todo se cambia de forma automática. Luego tendréis que darle a guardar preferencias. A mí ya últimamente no me está gustando traducir porque muchas veces cambia y no hace bien la traducción. Y es bueno que nos vayamos acostumbrando al lenguaje nativo. Así que lo voy a desactivar, pero que sepáis que existe. Bien, cosas muy importantes. El Keymap. Nosotros estamos viniendo de versiones antiguas. Si nosotros no queremos utilizar los nuevos atajos, por lo menos durante un tiempo, para que la fase de aprendizaje sea más rápido, es muy importante que seleccionéis en Keymap, que son los atajos de teclado, aquí arriba vais a elegir Blender 27X. Eso significa Blender 279, 278, etc. Las versiones anteriores. Y, muy importante, yo sí aconsejo ya que pulséis, que seleccionéis con el botón izquierdo. Es súper cómodo. Antes era más complicado de elegirlo, pero ahora simplemente podemos cliquear por defecto en un objeto con el botón izquierdo, si sois diestro. Si sois zurdo, por lo mejor la parte de la derecha es más cómodo, ¿vale? Yo como soy diestro, le voy a dejar en la izquierda y para mí va a ser muy cómodo. Y encima vamos a utilizar todos los atajos de teclado que ya conocemos de versiones anteriores. Antes de salir, recordad muy importante, vamos a pinchar en este botón y vamos a darle a Save Preferences. Vamos a darle a la X y ya lo tendríamos. ¿Eso qué significa? Que si yo quiero maximizar, si yo quiero seleccionar un objeto, ahora es más sencillo. Cliqueo con el botón izquierdo y listo. ¿Cómo podemos abrir paneles? La tecla N, la tecla T. Recordad, ha cambiado un poco la interfaz, pero sigue manteniéndose esos atajos. Oye, ¿y si yo quisiera ver 4 vistas? Control Alt Q. Estamos haciendo lo mismo que antes, ¿de acuerdo? Muy sencillito. Control Alt Q y lo vuelvo a quitar. Blender está manteniendo un poco la interfaz en cuanto a posiciones. Fijaros que aquí tenemos posiciones de si yo este objeto lo quiero mover, pues de esta manera lo estoy seleccionando. Si quiero rotar, activo y roto. Si quiero escalar, tengo que activar esta opción. Esta es una transformada. Está muy bien porque intenta contener todo. Digamos que rotación, escalada y posición. Una cosa muy interesante que es hacer anotaciones o dibujar. De hecho, cuando yo dibujo, aquí lo tengo justo encima. Tenemos también una cosa muy interesante que es las mediciones. Es una pasada porque podemos decir lo que puede medir las diferentes distancias entre un objeto y otro. Ahora mismo lo tenemos supuestamente en metros. Nuestro cubo mide aproximadamente 2 metros y además lo acabo de hacer a ojo. La verdad que está bastante bien. Bueno, yo directamente, como funcionan los atajos, control Z, control Z, control Z y voy deshaciendo. Por otro lado, tenemos una parte muy visual, que es la del inspector, sigue funcionando de la misma manera. Tenemos todas las propiedades que podemos encapsular aquí. Ahora los paneles se han puesto de forma vertical, quizás sea más cómodo hacerlo de esta manera. Y luego aquí abajo, aunque esté un poco oculto, tenemos nuestra línea temporal para hacer keyframes, animaciones,
etcétera, etcétera. ¿Qué más tenemos? Pues por ejemplo, podemos visualizar los ejes y nos podemos mover pinchando y arrastrando en esta parte visual. La verdad es que está muy currado. Podemos directamente cambiar de vista, perspectiva y ortogonal, podemos irnos directamente a la cámara, podemos hacer un paneo pinchando y arrastrando en este objeto o incluso hacer un más y movernos con la rueda del ratón. Esto sobre todo si tenemos problemas con nuestro ratón. Recordad que funcionan los atajos de teclado. ¿Eso qué significa? Que si yo hago Shift A, puedo crear un montón de objetos. De la misma manera, voy a seleccionar aquí mover, de la misma manera que hacíamos antes. Shift A, un plano, lo escalo y lo muevo un poquito por aquí abajo. Vamos a continuar. Shift A. Nuestro maravilloso mono o nuestra mona. Incluso la podemos duplicar, Shift D, la voy a colocar por ejemplo aquí, con la tecla R, la puedo rotar, escalar un poco. Podemos crear un torus también. Vamos a ver cómo está la cámara, sería así, pues nada, Shift F y nos podemos mover, F12. Y aquí tenemos el renderizado, ¿de acuerdo? Un poquito con colores suaves, luz suave. Efectivamente, tampoco hemos hecho nada del otro mundo. Muy bien, cerramos esta ventana que sonaba abierto y así ya podríamos saber cómo está situado. Podríamos coger la cámara e incluso situarla un poco más hacia abajo, sin ningún tipo de problema. Me sitúo aquí para ver cómo queda. Control Q, vamos a ver cómo queda, F12, de acuerdo, un poquito mejor. Tenemos la tecla Z para ver el estado alámbrico. Y una de las cosas que más me gusta ahora de Blender es que tienen todos estos paneles de modelar, esculpir, precisamente para moldear mucho mejor cada objeto, editar texturas, pintar esas texturas, modificar el sombreado de forma mucho más espectacular, crear diferentes tipos de animaciones, renderizado de forma directa y composición de vídeo. Bien, como estáis viendo es una pequeña introducción simplemente para que perdáis el miedo. Podéis incluso probar proyectos que hayáis utilizado anteriormente para ver cómo se visualizan y hacer diferentes pruebas. Como podéis observar, ya cuando vayáis modificando y mejorando vuestros conocimientos, veréis que es muy sencillo y sobre todo súper potente y podemos meter texturas, cambiar iluminación, hacer animaciones increíbles, incluso en 2D, etc.